ha patrocinado a clientes en complejos litigios y arbitrajes. En lo relacionado propiamente al arbitraje, ha colaborado en la preparación de varios reportes expertos en derecho ecuatoriano que han sido presentados en la CIADI y la CENUC, en casos seguidos por Occidental Petroleum Corporation, Perenco Ecuador, Burlington Resources, entre otros. Por otro lado, el abogado Sánchez ha sido profesor universitario en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Casagrande de Guayaquil y Universidad Ecotec. Sin más que decir, te cedemos el paso, César, con tu tema de derecho de competencia en tiempos de crisis. Muchas gracias, Jorge. Comienzo pues con un agradecimiento pues a la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Derecho por mantener vivos estos foros, estos paneles de discusión pues jurídica en estos momentos difíciles que atravesamos. Te agradezco de manera especial pues a ti y a Fernando pues por hacer toda la organización de este evento. También te agradezco pues por ponerme en este foro pues con el doctor Baneres Rodríguez, pues de quien tengo las mejores impresiones pues de su vida profesional. Pues tuvimos la suerte de compartir directamente pues criterios jurídicos a lo largo de muchos años, pues y hoy se ha dado pues esta linda oportunidad. Sin más agradecimientos, pues voy a dar inicio pues a mi ponencia. Yo quisiera que como introducción reflexionemos algo que nos enseñan en nuestras primeras clases en la Escuela de Derecho. Y es una frase muy sencilla: el derecho atiende a las realidades sociales. El derecho que se plasma en la ley termina siendo un traje que se hace a la medida de la sociedad. En lo que tiene que ver al tema de mi ponencia, el derecho de competencia, y a la que me referiré muchas veces a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que para simplificarla pues le voy a decir Ley de Competencia, simplemente. Este era un traje que lo vimos necesario en el año 2011, y no fue sino hasta octubre de ese año en el que Ecuador tuvo su primera ley de competencia económica propia. Sin perjuicio de ello, pues ya antes teníamos otras normas muy generales, regionales, que ya pues estaban imperando en el Ecuador. Pero a lo que los quiero llevar es que ya para esa fecha, para el año 2011, para finales del 2011, el Ecuador se puso un traje, sí, y trató de prever ciertas circunstancias que se podían dar a lo largo de los años. Habían riesgos, pues, en ese momento, con la aplicación de esta ley. Habían situaciones que se querían controlar. El Ecuador sintió la necesidad de dejar de ser esa persona que se para, pues, a la orilla del mar y ve que cómo las cosas ocurren en el océano, pues, y no se mete de espectador, sino que simplemente está observando. Y el Ecuador quiso, a través de una institución que se creó para el efecto, entrar a regular de manera fina ese movimiento que había dentro del océano, el mercado, el mercado pues ecuatoriano, en el que confluyen distintos operadores económicos, personas naturales, personas jurídicas, pero el Ecuador se dio la necesidad de meter la mano para regular ciertas acciones. La ley comienza diciendo pues que su finalidad es buscar la eficiencia económica, el comercio justo y sobre todo pues el bienestar de los consumidores y usuarios, pues, y por eso vio la necesidad de en cierto momento decirle a un operador económico: no hagas esto, porque si lo sigues haciendo, yo me voy por las 3 reglas básicas: coerción, sanción, coacción. Entonces, te voy a marcar. ¿Era lo que necesitábamos en ese momento? Quizás podríamos quedarnos debatiendo eso durante algún tiempo. Pero sin lugar a dudas, ya nosotros fuimos capaces de identificar ciertos riesgos, inclusive riesgos emergentes, pero jamás fuimos capaces en esa época, ni hasta hace poco, de poder prever riesgos que no tenían precedentes.
a nivel mundial. Entonces, sí, el derecho atiende a una realidad social, por supuesto, porque si no tenemos la necesidad del traje, simplemente no nos lo mandamos a hacer, no lo usamos. Pero en este momento, todo ese preámbulo que sirvió de discusión para que esa ley se expidiera y se aplicara y con ella surgieran autoridades para hacerla cumplir, ha cambiado al día de hoy. Y cambió de una forma tan rápida que hoy en día este tipo de foros que organiza pues, la DUC es necesario, muy necesario para poder intercambiar ideas y para poder ajustar el traje en la medida de lo posible a la realidad que hoy vivimos. El libre comercio, sin duda, ha sido muy golpeado el día de hoy. Se ha hablado mucho en el país de la realidad sanitaria, de los temas de salud, que sin duda marcan la pauta para solucionar otros problemas. Pero deben de tener algo muy claro. Muchas cosas en el derecho de la competencia económica en el transcurso de estos pocos días han cambiado y han cambiado radicalmente, merced a un sinnúmero de problemas que ha enfrentado el Ecuador tanto en su comercio interno como en su comercio exterior. Problemas que van desde la suspensión de la producción, sea o no pues ordenada por el Ejecutivo de manera directa o indirecta, pues ya vemos que al inicio pues el Ejecutivo comenzó pues diciendo que solo se iba a mantener lo esencial en la producción. De manera indirecta pues el tema de restringir la movilidad hace pues que las personas no acudan a sus lugares de trabajo y con ello la producción se ve tremendamente mermada. Noten ustedes que en estos temas de comercio, un extremo es el productor, pero a lo largo de la cadena, el final termina siendo el consumidor. Y cuando el productor no puede satisfacer esa demanda, surge un problema, pues, con el consumidor. Pero a lo largo de toda esa cadena de distribución, también se ha generado un problema nunca antes visto en el Ecuador, que ha hecho nacer nuevas posiciones de dominio. Nótese que esto que digo es un tanto grave. Nuevas posiciones de dominio temporales. Hay ciertos actores en la cadena de distribución de productos que hoy en día han cobrado una vital importancia, porque sin ellos el productor no puede hacer que su producto llegue al consumidor final. Antes era muy fácil decir, el pez gordo productor es el que tiene la posición dominante. Mucho más si tiene una cuota de participación en el mercado muy significativa. Antes era muy fácil, ya lo vamos a ver de manera muy puntual, determinar cómo íbamos a hacer los famosos estudios de mercado relevante. Ustedes conocerán pues que los mercados relevantes se estudian para cada caso en el que la superintendencia tiene que entrar pues a estudiar un caso y quizás poner directrices. Pero esos factores al día de hoy han cambiado. Insisto, problemas como el de la producción, disminución o suspensión de ella, problemas con el rompimiento de esa cadena de distribución, y finalmente un impacto financiero a las empresas y al mercado en general. Después vamos a ver cómo es muy importante atar toda esta discusión que vamos a tener con esa exposición que tendremos de la fuerza mayor que nos va a hacer el doctor Rodríguez. Pero es importante que ustedes tengan en primer lugar en cuenta estos problemas que hoy vivimos. Este ya no termina siendo el traje que necesitamos en este momento. Es una cosa que habrá que preguntarse. Habrá que preguntarse si es que la ley per se, tal como está, es necesaria y es capaz de atender esa finalidad del comercio justo, del bienestar de los consumidores y usuarios al día de hoy. Si lo hacía antes y si es capaz de continuar a hacerlo el día de hoy con estas nuevas circunstancias. A los problemas que ya les dije, pues la suspensión de la producción, en ciertos casos, pues la disminución de esta,
el rompimiento de la cadena de distribución se suman otros problemas, pues hay una disminución de la demanda para productos que la población no considera esenciales el día de hoy. Hay, por otro lado, en casos muy puntuales, un incremento inusual de productos, de consumo de productos, por lo cual un puñado de empresas del mercado ecuatoriano se han visto beneficiadas pues, en detrimento de otros. Y también hemos visto el intervencionismo estatal. No se ha dado propiamente para esta rama del derecho, sino que, insisto, ha sido una consecuencia de esta emergencia sanitaria que es la que lleva la voz cantante en estos días. Esto nos lleva, pues, obviamente a tener problemas de liquidez. Hoy en día, pues, el dinero ha cobrado, pues, un valor increíble, más allá de los bienes. Recuerden ustedes que mucha gente ahorra en bienes. Hoy en día, pues, el dinero es la fuerza, pues, más importante, pues, en la sociedad. Pero vale la pena preguntarse, pues, ya para iniciar este foro puntual, luego de este preámbulo, si es que es aplicable una ley de competencia en un momento en el que todo está desordenado, en el que las cosas han cambiado. Y muchos me podrán decir en este momento, mira, estamos en un periodo en el que quizás el intervencionismo estatal no sea tan bueno. Quizás sea bueno volver a la figura de la persona que está parada al pie del mar viendo cómo todo sucede debajo del océano y ni siquiera es capaz de entender o de ver a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo ahí. Pero insisto, dado que las cosas han cambiado, que nuevas posiciones de dominios temporales han surgido, sí es importante que al día de hoy se mantenga la aplicación de la ley de competencia económica. Y quiero entrar a decirles por qué es importante que esta ley se aplique hoy en día. Si es tan difícil solamente con los conceptos básicos que trae esta ley del mercado relevante, que ustedes comprenderán, pues, incluye pues el estudio del producto, del servicio, sus sustitutos, un mercado geográfico y las características particulares de compradores y vendedores. Hoy en día ya esa definición no termina siendo tan sencilla como antes. El mercado geográfico termina siendo completamente distinto. Antes era muy fácil, pues los productos de una farmacia pues en San Borondón pues era muy sencillo. Tenía sus competidores dentro de ese mismo cantón. Y era muy claro identificar competidores y era muy claro identificar a qué clientes iba a llegar. Y era muy fácil determinar cómo iba a ser la cadena de distribución. Hoy en día todo eso cambió. Pues podría darse el caso de que un medicamento no se encuentre en Guayaquil y que el consumidor tenga que pedirlo pues a San Borondón y que esa farmacia inclusive no esté en la posibilidad de hacer llegar ese producto a ese consumidor porque la cadena de distribución está colapsada. Entonces, ya el mercado geográfico no es que termina siendo irrelevante para la determinación de un mercado relevante, pero digamos que debe tener otra connotación hoy en día. Ya ese tema de solamente una circunscripción territorial termina siendo muy difícil. Todos estamos dentro, por ejemplo, de una aplicación, están todas las farmacias y realmente el que sea capaz de poder superar ese problema en la cadena de distribución, pues va a ser el que tenga éxito. Pero esos conceptos como el del mercado relevante, hay otro que también es importante al día de hoy para determinar si el traje nos sigue quedando o no, pues el volumen de negocios. Ustedes recuerdan que el volumen de negocios es importante en la ley para determinar multas. Sí, es importante para determinar multas, pero recuerden que esta ley termina siendo una de las leyes más perversas que tiene el Ecuador en cuanto a cuantificación de multas. Multas que pueden ser tan grandes como para hacer que un operador económico desaparezca de un mercado. Entonces, ¿serían capaces al día de hoy las empresas poder pagar una multa de un porcentaje de su volumen de negocios del año anterior, considerando que este año será un año nefasto para la mayoría de las empresas? Es otra pregunta para ver si es que el traje nos sigue quedando bien como sociedad. Luego la otra es, y esta me causa una impresión muy grande, es
La definición de poder de mercado, pues es ese gran operador económico que es tan fuerte que puede actuar prescindiendo de quienes lo abastecen de insumos, de quienes le distribuyen sus productos, porque es tan fuerte que puede encargarse de todo y tiene una pisada tan fuerte que realmente ordena el mercado. Antes era muy sencillo. Hacíamos un estudio de cuotas de participación en el mercado y determinábamos esa persona es la que tiene poder del mercado. Hoy en día eso no termina siendo tan sencillo. Insisto, hoy en día es la pelea de quién logra hacer que el producto se vuelva esencial y lo pueda trasladar a ese consumidor final. Y no necesariamente el productor más fuerte está capacitado para hacerlo, para prescindir de todo esto. Y nos lleva también este tema del poder de mercado a una discusión. ¿Qué sucede con esos operadores económicos que tenían pactada una distribución exclusiva con un operador económico en una circunscripción territorial, que se habían obligado contractualmente a no hacer una distribución directa de sus productos? ¿Puede esta situación, este caso fortuito, esta fuerza mayor, hacer que esos contratos, esas obligaciones que pactan las partes se rompan y ese productor salga a distribuir directamente sus productos? Puede hacer que un productor, puede hacer que un restaurante se olvide de las aplicaciones con las que ha firmado contrato y apague el botón de las aplicaciones para conseguirse unos motorizados y hacer la distribución directa. Entonces, son preguntas que hay que hacerse, son definiciones en las que vamos a tener pues, que ir viendo si se siguen ajustando a una realidad. Insisto, antes era muy fácil determinar en ciertos mercados quiénes tenían posición de dominio. Hoy en día ha surgido una nueva fuerza, que es la posición de dominio temporal, que por ejemplo para la cadena de alimenticia, para restaurantes, no la termina teniendo el restaurante, la termina teniendo el distribuidor, que es capaz de elegir a qué restaurante le presta el servicio del transporte de la alimentación para llegar del productor al consumidor y a qué porcentajes se los presta. Recuerden ustedes que esta ley tiene tipificada como un abuso de posición de dominio, y es más, me voy a meter en una práctica que va a ser el meollo de esta discusión que tengo en este momento con ustedes, las prácticas restrictivas, que se van a volver muy famosas pues, en esta época de coronavirus. Pero ustedes deben de tener claro que otorgar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes es una conducta sancionable. O sea, no podría ser que el transportista, por causas injustificadas, imponga un precio alto a ciertos restaurantes y a otros les mantenga un precio bajo. ¿Por qué? Porque le vas a generar una barrera de entrada a un restaurante que tiene que pagar mucho más para que su producto llegue al consumidor. Entonces son conceptos que nosotros tenemos que empezar a revisar si de verdad siguen siendo ajustados a la medida de la realidad que vivimos desde hace unos pocos días. Pero es importante que esta ley se siga aplicando. Soy contundente, la respuesta es sí, sin lugar a dudas sí. Porque deben de tener también ustedes claros otra cosa. Hoy en día hay un clima muy propicio para que las prácticas anticompetitivas se den y se den en mayor número del que se daban antes. No en vano, otros países ya han hecho ciertas advertencias a sus operadores económicos, sobre todo con aquellas prácticas que les mencioné, las restrictivas, los famosos acuerdos colusorios. ¿Y por qué termina siendo importante hablar de prácticas colusorias? Porque si una empresa se siente perjudicada económicamente al día de hoy, se siente débil, lo primero que va a buscar es una alianza con otra persona que puede estar en su mismo mercado. Y es más, podría estar buscando, y esto es muy peligroso, algún tipo de alianza vertical o algún tipo de alianza horizontal que lo beneficie. Y aunque la practique de buena fe, esa práctica puede ser anticompetitiva. Y es ahí donde los abogados tenemos que entrar en un rol de advertencia
para nuestros clientes, para decirles que si es que van a ejecutar alguna política para impulsar sus negocios, tengan mucho, mucho, mucho cuidado de no incurrir en una práctica anticompetitiva que les puede traer multas muy, muy altas, que de esas multas incluso se basan en los ingresos del año anterior, no del actual, que van a tener demandas de daños y perjuicios, que su nombre va a quedar manchado en la sociedad. Entonces, son cosas que hay que tener muy, muy claras. Insisto, lo más fácil, lo más sencillo para un operador económico que está teniendo problemas es buscar una alianza y decirle, ayudémonos, hermano, mientras dure esto, no peleemos más, pero tenemos que llegar a más consumidores. Y cuidado, eso sea capaz de hacer que incurran en el error de perjudicar a otros competidores vía prácticas anticompetitivas. Es muy, muy fácil caer en este tipo de prácticas. Vía gremio, entre dos, pero las prácticas colusorias están al orden del día y en otros países ya han habido serias advertencias. Es cierto que en otros países pues han habido posturas por las cuales el Estado ha sido permisivo con ciertas conductas anticompetitivas, ¿no? Estaba leyendo pues el día de ayer pues que Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, en ciertos sectores del mercado han sido permisivos y se han comprometido a dejar pasar, pero no en todos los mercados. ¿Pero por qué? Porque en ciertos mercados y sobre pretexto de la emergencia sanitaria sí termina siendo una herramienta importante esta hermandad entre competidores, este intercambio de información. Imagínense ustedes pues el tema de salud, por ejemplo, en el que es importante pues que las farmacéuticas, los laboratorios que están hoy día luchando y luchando para tratar de encontrar una cura a esto, es imposible prohibirles que intercambien información entre dos y que eso quizás le perjudique a un tercero. En ciertos casos los estados pues han sido muy permisivos. Dicen, bueno, puedes ahorita hacerlo, pero ya después vemos cómo vamos a hacer con la distribución del producto en caso de que le des a la solución. Entonces, hay que tener muy clara una idea. El riesgo de las infracciones a la ley de competencia es muy, muy alto cuando hay crisis económicas. Es muy, muy alto. Es muy sencillo encontrar que dos competidores que antes no se llevaban, finalmente terminan uniendo fuerzas para poder captar más clientela, poder tener más ventas y poder responder a su fuerza laboral. Pero obviamente ese acuerdo entre 2, 3, 4, 5, puede ser que otros competidores de ese mismo mercado relevante se vean perjudicados y la pregunta es, ¿qué se está haciendo hoy en día por ellos? Hemos seguido pues de cerca las actuaciones de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y sinceramente lo que más he visto es simplificación de trámites de concentración económica, pero este tipo de vigilancia de prácticas restrictivas de estos acuerdos colusorios ha estado un poco escaso y muy poco se ha visto. Sí, el Estado en muchos casos ha entrado a fijar precios, sí. Como ya les dije en un inicio, ha entrado a prohibir producción de lo no esencial, ha entrado a reducir ciertos niveles de producción y también ha tenido que entrar a regular los precios. ¿Por qué? Porque así como les dije que uno de los problemas es el aumento inusual de la demanda de ciertos productos, como por ejemplo este que tengo aquí en este momento, el gel antibacterial, que antes se vendía de manera moderada y hoy en día no puede faltar pues en la casa de las personas, pues no. Pero también ha producido una disminución, quizás hasta por completo, de la demanda de ciertos otros productos. Entonces, el operador económico se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué hace para poder subsistir, para poder mantener a su fuerza laboral? Perdón.
Y cuando se encuentra con ese problema, podría tomar la decisión de aliarse con otro, podría tomar la decisión de ver de ese producto que de manera inusual ha incrementado su demanda, subirle el precio. Entonces el Estado entra como padre de familia a decir, no, eso no puedes hacer. Porque en base a esta ley yo tengo que cuidar a los consumidores y usuarios. Pero otras cosas que también se puede dar en este tipo de situaciones es que el productor que ve que uno de sus productos se vende y otro no, o los supermercados que ven que una de las estanterías se desabastece constantemente y otras no, es atar esos dos productos, el esencial y el no esencial, y hacer un paquete para obligarle al consumidor a comprar ambos productos. Entonces, son prácticas que sin lugar a dudas esta ley pues ha evitado que ocurran y ha castigado cuando han ocurrido. Esa es la tendencia. Pero es una realidad que todas estas políticas, estas prácticas empresariales al día de hoy se han masificado. Entonces, la actuación de la autoridad en estos momentos no debe ser otra, sino estar expectante de lo que ocurre en los mercados, estar expectante de cuando tenga que salir como ese padre de familia que tiene que salir a la calle a retar al hijo para que entre a la casa y poder controlar la situación. ¿Para qué? Para cumplir con la finalidad de la ley, que insisto, la revisamos al inicio, pues la eficiencia económica, el bienestar general y el bienestar de los consumidores y usuarios. O sea, ese es el pretexto. Pero nos hemos dedicado a lo largo de esta pandemia a analizar algunas circunstancias. Sin duda la que más hemos analizado pues es el tema sanitario, el tema de salud. Pero no deben desconocer que este tipo de situaciones, de manera quizás indirecta, ha traído problemas en otras ramas del derecho. Y lo que yo quisiera que todo este foro pues tenga presente en estos momentos es que quizás el traje o quizás la medida de aplicación de ese traje no sea la correcta al día de hoy. Insisto, se dan muchos casos. He tenido la oportunidad de participar en gremios de ciertos mercados relevantes, de dos particularmente, y he visto pues, he visto cómo hay quejas y quejas y diferencias en los precios en los que esa cadena de distribución logra trasladar el producto del productor al consumidor. Entonces, ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro de, por ejemplo, sin acusar a nadie, obviamente, pues cada uno tiene la responsabilidad de demostrar si el incremento de precios o la diferencia de precios es justificado o no. De hecho, la ley lo permite, cuando solo la sanciona cuando es injustificada. He podido ver cómo hay esa disparidad en el trato comercial entre una empresa y otras, y he tenido que ver cómo esa disparidad ha producido una barrera para que un establecimiento vuelva a participar en ese mercado luego de una suspensión de algunas semanas. Entonces, tienen ustedes que analizar en esta nueva modalidad de comercio en el que utilizamos mucho la computadora, el celular, el iPad, las aplicaciones, y que muchas veces las encontramos colapsadas. Ustedes tienen que ver si es que realmente estamos siendo justos en el comercio con todos los productores. Y si es que esa persona que está a cargo de la red de distribución, que hoy en día se ha convertido en esa nueva posición dominante en muchas relaciones comerciales, muchos mercados, es capaz de tratar por igual a todos los operadores económicos. Insisto, también he visto en otros gremios cómo esta discusión del caso fortuito, fuerza mayor, que cobró mucha fuerza pues cuando se estaba analizando el famoso artículo 169 del Código del Trabajo, lo que tiene que ver a la terminación de la relación laboral pues por caso fortuito, se traslada a otros casos y no llueven las consultas a los abogados que dicen, bueno, yo tenía firmada una distribución exclusiva, pero ese distribuidor hoy en día ya no está distribuyendo, o si lo está haciendo, no tiene los suficientes medios para poder cumplir con la producción que yo tengo y con la demanda que me están exigiendo. Entonces,
pueden haber ciertas aristas en las relaciones contractuales que antes habían sido previstas por ambos contratantes, que habían analizado riesgos emergentes, pero que no habían analizado, insisto, los riesgos sin precedentes. Entonces, esa situación entre dos personas que expresaron su consentimiento para celebrar un contrato, quizás esta situación sea un escudo para podernos saltar de una distribución exclusiva, para poder hacer una distribución directa, para poder nombrar a más distribuidores, para poder meter a más distribuidores en una zona geográfica que estaba dada exclusivamente a un solo distribuidor. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar. Pueden los operadores económicos al día de hoy, pues decirle al Estado, mira, la verdad es que las reglas siempre fueron claras en temas de competencia, las vivimos desde el año 2011, el año 2012 se creó esta institución de la superintendencia, hemos visto cómo han habido un desfile de sanciones a operadores económicos, nos hemos valido pues de la seguridad jurídica para poderlas impugnar, pero al día de hoy para mí es imposible poder cumplir con esas normas de competencia. Insisto, no es un pensamiento tan loco, no es una locura. En otros países el Estado ha tenido que cruzarse de brazos en ciertos mercados relevantes para decir, está bien, lo puedes hacer, pero una vez que superemos esta crisis, volvemos a la normalidad, o lo puedes hacer para esta parte de tu cadena y no para todo. Entonces, el Estado ha tenido, y digo potencias mundiales, ni qué decir pues de la situación de un país en vías de desarrollo, ha tenido que cruzarse de brazos y ha tenido pues que tener que ser un espectador de cómo esta distribución de productos ha tenido que cambiar. No quito que el control del alza de precios pues es una herramienta muy importante en estos momentos. Se dio, por ejemplo, al inicio de esta crisis, pues, con el uso de las mascarillas, con el alcohol, con el gel antibacterial, en las que vimos, pues, que los precios se subieron durante un momento. Hemos visto también como sociedad cómo esos canales de distribución que conocíamos, que nos parecían tan atractivos, han desaparecido. Desde el clásico y elemental, yo me paro de mi cama y me voy a la farmacia a comprarme medicamento, o desde el clásico llamo a la farmacia pues para que me traiga un determinado medicamento, o resulta que me conecto a una aplicación para hacer que ese medicamento llegue a mí. Y hemos tenido que ver que o el productor no los tiene ya, porque ya se los entregó un distribuidor, o porque ya se los compró alguien que se hizo pasar como consumidor final, y que ese consumidor final realmente era un lobo disfrazado de oveja, pues era realmente un distribuidor que simplemente y de manera clandestina empezó a elevar precios de los insumos médicos. Ocurrió con las pastillas, pues que se decían o se dicen que son necesarias para combatir pues la enfermedad, el COVID. Hemos visto cómo otras cadenas de distribución que antes existían, pues no eran necesarias, pues era muy fácil ir a la farmacia, insisto, era muy fácil utilizar una aplicación, o era muy fácil utilizar pues la línea telefónica para conseguirlos. Hoy en día esa distribución se ha mermado bastante y hemos visto otras que quizás sean clandestinas. Entonces, decir que la ley de competencia en estos momentos no es tan útil es quizás un error, o mejor dicho, es un error. Y decir que el Estado debe quedarse cruzado de brazos en estos momentos es también un error. O sea, al final de esta ley, que sin duda protege, y esto de aquí pues es mi percepción, protege principalmente a competidores que están obviamente en un mismo mercado, al competidor chico versus el grande, al de la tiendita chiquita versus el supermercado gigante, para poder tener igualdad de condiciones dentro de lo posible, pero también protege a los consumidores por el precio que pagamos. Y fuimos capaces de ver en las primeras semanas de esta cuarentena, no sé si eso continúa pues al día de hoy, cómo el bolsillo de los consumidores se vio afectado por productos que tenían un valor X y terminaron pagando quizás hasta
10 veces más ese valor que originalmente tenía el producto. Entonces, la pregunta para este foro es, ¿el derecho de competencia económica es importante al día de hoy? Sí, es muy importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como abogados para lograr controlar esta situación? Sin duda, pues, lo más importante, y esto que ha ocurrido en el país nos ha dejado una enseñanza nunca antes vista. En lo personal, había pasado pues por guerras, había pasado por algunas otras circunstancias, pero nunca había visto algo que trastoque el derecho de esta manera que estamos viviendo hoy. Como ese traje que teníamos para algunas materias, laboral, competencia, tributaria, termina siendo un poco innecesario. O sea, ya al día de hoy ese traje que teníamos y que lo que considerábamos útil para cualquier emergencia termina no siéndolo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como abogados? Primero lo que tenemos que hacer es decirle a todos nuestros clientes, ten mucho cuidado porque cualquier política que quisieras adoptar para tu empresa, así sea de buena fe, podría convertirse fácilmente en una práctica anticompetitiva. Entonces, los consultores estamos a la orden del día para poder auxiliar a nuestros clientes y decirles, sí, puedes hacer, no veo riesgos, o por el contrario, veo mucho riesgo, mejor no lo hagas. Recuerden ustedes que las sanciones para este tipo de políticas colusorias, el acuerdo entre dos operadores económicos para distribuir, para fijar precios, para fijar canales de distribución, para distribuirse zonas geográficas, para distribuirse productos dentro de zonas geográficas. Tú en esta vendes tú solo tu desodorante, en esta otra vendes tú el otro su desodorante. Entonces logramos que nuestros ingresos sean altos y logramos desaparecer a la competencia. Son prácticas que hoy en día se sancionan. Son prácticas que a la luz de nuestros clientes pueden convertirse en soluciones fáciles para superar esta crisis, para poder pagar a la fuerza laboral, que hoy en día es el mayor problema de las empresas. Pero sin duda nos podemos meter en multas, insisto, en daños y perjuicios, en que la empresa se gane un mal nombre, en momentos en que la sociedad necesitaba que cada uno de nosotros sea más humano. Y no solamente a los operadores económicos, las sanciones también podrían ir para los consultores que recomiendan este tipo de políticas de parte de las empresas. ¿Qué podemos hacer aparte de advertir? Sin duda surge una nueva necesidad en el ámbito societario. Surge de esta catástrofe que estamos viviendo. Debemos advertir a nuestras empresas, como lo hemos hecho desde hace poco tiempo, pues recuerden ustedes que el gobierno corporativo y el compliance es realmente una política, una recomendación muy joven para nuestros clientes. Es algo que antes no se veía muy importante, pues, y realmente sí lo es. Y así como somos capaces de hacer un compliance, que es un traje a la medida de la empresa, y en el que los abogados nos volvemos casuísticos y tratamos de ver los riesgos que tenemos dentro de nuestra imaginación, los riesgos emergentes, también tenemos que ser capaces de poder dictar reglas para que las compañías conserven ese comportamiento ejemplar, esa ética en el accionar, en sus operaciones comerciales, a lo largo de riesgos que no tienen precedentes. Insisto, esto nos ha dejado una enseñanza muy, muy grande. Nos ha dejado la puerta abierta a muchas cosas. Nos ha dejado en la desesperación de buscar soluciones rápidas, pero debemos de tener cuidado con ese tipo de soluciones rápidas, porque nos pueden traer un problema mucho mayor. Insisto, esta ley de control de poder de mercado es una ley quizás la más perversa en temas de imposición de multas. Las multas que hemos visto, pues siempre ha salido en la prensa de millones de dólares, insisto, capaces de dar un buen golpe a la operación de una empresa. Entonces, los abogados tenemos ese rol de tratar de convertirnos visionarios, tratar de imaginarnos todas las situaciones por las que pueda atravesar una empresa en el futuro, porque recuerden ustedes que estas normas de compliance, que van atadas de cierta manera al estatuto social de las empresas, marcan el ejercicio de su desarrollo, de sus actividades comerciales a lo largo del plazo de vida de la compañía. Entonces, esta situación atípica nos invita a ser más casuísticos y a poder advertir todo lo que
pudiera pasar. ¿Para qué? Para poder hacer que la compañía mantenga ese molde ético dentro de sus actividades económicas. No sé, Jorge, cómo estoy con el tiempo, pero veo aquí que tengo unas preguntas, no sé si las puedo leer o le cedo la palabra al doctor Rodríguez y después las contesto. César, al final de la ponencia del doctor Rodríguez vamos a ir dirigiéndote las preguntas tanto a ti como al doctor. Entonces, si ya finalizaste, para dar paso al doctor Rodríguez nomás. Sí, ya. Muchísimas gracias, César. Ahora vamos a presentar al doctor Bonerges Rodríguez, el cual va a hablar sobre el tema de la fuerza mayor en los contratos civiles. El doctor Bonerges Rodríguez es socio en la firma Coronel y Pérez. Tiene una amplia trayectoria en el sector financiero y de mercado de valores. Representa a organismos multilaterales, agencias estatales y bancos privados del exterior en la estructuración de financiamientos públicos y privados. También ha liderado equipos de trabajo en adquisiciones, fusiones, reorganizaciones empresariales y casos de planificación familiar. Ha intervenido en litigios y arbitrajes internacionales de inversión. Fue subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas y asesoró al Estado ecuatoriano en asuntos de política financiera, presupuestaria y fiscal. En el ámbito académico es profesor de grado y posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Le cedo la palabra, doctor Bonerges. Gracias, muchas gracias, Jorge. Quiero, primero que nada, pues, expresar mi reconocimiento a estas dos asociaciones estudiantiles que nos permiten, en medio de la dura situación que atravesamos, volver nuestra atención sobre temas que nos apasionan y que seguramente van a ocupar la atención y el interés tanto de la academia como de la judicatura. Yo creo que en este instante vivimos el reino de la incertidumbre. Hay incertidumbre en cuanto a la magnitud de esta tragedia. Hay incertidumbre en cuanto a su duración, pero más allá de la angustia que experimentamos todos por la dolorosa situación que afronta el mundo, que afronta el Ecuador y particularmente nuestra ciudad, Guayaquil, nos embarga también de inquietud el saber qué mundo es al que vamos a regresar cuando finalmente las autoridades consideren que podemos abrir las puertas de nuestras casas y reintegrarnos a la normalidad. El día 20 de abril seguí una celebración religiosa con motivo de la conmemoración del milagro de la Madre Dolorosa, una misa que había en el Colegio San Gabriel, y en su homilía el sacerdote decía que el problema no es la anormalidad en la que nos encontramos, el problema realmente es la normalidad a la que pretendemos regresar. De manera que esta crisis tan penosa seguramente deja lecciones al ser humano en todos los ámbitos, porque las afectaciones en la parte pues, económica, social, política, afectiva, es realmente sin parangón. Yo voy a apartarme un poco del libreto que nos plantea Jorge y un poco del rigor científico de mi distinguido contertulio César, a quien le tengo pues muchas consideraciones en la parte profesional y en la parte personal, porque realmente no tengo una ponencia magistral. Yo tengo una serie de inquietudes
una serie de dudas, una serie de reflexiones que espero pues compartir con esta audiencia virtual para ver si encontramos fórmulas que nos permitan enfrentar la post-crisis sin que la ciudadanía quede más lastimada de lo que se encuentra, porque se le exige el cumplimiento forzoso de prestaciones económicas convenidas contractualmente y que por la situación de crisis están en imposibilidad de atender. Y ahora mucho se habla de que la fuerza mayor podría funcionar en términos generales como un eximente de responsabilidad contractual. Y yo creo que sería muy importante tener o hacer un recorrido muy breve respecto de cuál es la reglamentación actualmente vigente sobre la fuerza mayor y que ha sido de alguna manera ratificada por nuestros máximos tribunales de justicia. Recuerden que el casus, como se lo denominaba, o se remonta a la prehistoria del derecho. Cuando se promulgó el Código de Hammurabi, que quizás es el primer ejercicio codificatorio que hubo en la humanidad, estamos hablando de los años 1700 y pico antes de Cristo, ya había allí alguna disposición según la cual si en un establo, creo que decía, ocurría un acto de Dios o la asaltaba un león, el amo tiene que asumir por cuenta propia lo que ocurrió en el establo. La fuerza mayor está definida en el artículo 30 de nuestro Código Civil. Vale la pena anotar que estos dos conceptos, fuerza mayor y caso fortuito, han sido homologados en nuestro Código Civil y se los utiliza como sinónimos. No obstante, y quizás no me quiero detener mayormente en esta tertulia, pero existen significaciones distintas y muy añosas, por cierto. Generalmente se asoció el caso fortuito a los acontecimientos imprevisibles, mientras que la fuerza mayor se circunscribió a los acontecimientos que, siendo previsibles o pudiendo ser previsibles, terminaban siendo irresistibles. De hecho, pues hay una teoría dualista cuyo principal precursor, en el que señala pues que a su juicio el caso fortuito no opera como un eximente de responsabilidad por ser exterior a la gente. De hecho, fíjense ustedes que en Colombia la Corte Suprema, que dirime asuntos civiles y mercantiles, ha llegado a considerar a la fuerza mayor y al caso fortuito como sinónimos y en cuanto a sus efectos los reconoce como eximente de responsabilidad. Sin embargo, el Consejo de Estado, a quien le corresponde dirimir los temas de orden administrativo, hace esta diferencia y excluye al caso fortuito como eximente de responsabilidad. Pero yo creo que más allá de estas diferencias conceptuales, lo importante sería analizar cuáles son los elementos que necesariamente deben de concurrir a efectos de que se configure este eximente de responsabilidad.
Lo primero, no lo dice de manera expresa el artículo 30 del Código Civil, pero sus ejemplos así lo denotan. El hecho constitutivo de la fuerza mayor o del caso fortuito debe ser ajeno a las partes, debe ser extraño a las partes. Recuerden, ya lo veremos más adelante, que nuestro sistema de responsabilidad es subjetivo. El juicio de responsabilidad se centra en el análisis de la actuación del agente del daño, lo cual evidentemente ha recibido muchas críticas y ha generado un vuelco en la responsabilidad civil. Porque claro, se considera de que el punto central de la responsabilidad no debe ser el agente, sino la víctima. Y consecuentemente hay que procurar en el evento de un daño que esa víctima sea resarcida. Y por eso se habla de toda esta filosofía de la socialización de los daños en una visión totalmente distinta a la que precisamente anima el movimiento codificador que surge pues, a partir del Código Civil francés de 1804 y que lo siguió Bello con nuestros códigos civiles de la región. Entonces, lo primero, el hecho constitutivo de la fuerza mayor o del caso fortuito debe de ser extraño a las partes. Lo segundo debe ser imprevisto. La previsibilidad es un concepto que tiene un rol muy importante en el mundo de los contratos. En primer lugar, obedece a ese cálculo de probabilidades que un hombre sensato, un hombre de mediana inteligencia puede hacer. A veces nosotros somos muy ortodoxos en el estudio de las instituciones. Y en el caso del contrato, cuando nosotros preguntamos qué es un contrato, la respuesta aparentemente correcta es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones, el acuerdo de voluntades que transforma el mundo jurídico. Sí, eso es desde el punto de vista estrictamente ontológico jurídico. Pero el contrato no es sino un instrumento en el que subyace una sustancia económica. El contrato es la herramienta del derecho privado para circulación de la riqueza. Nace en el derecho privado y el derecho público pues, no ha podido sustraerse a las virtualidades de esa figura y consecuentemente la ha acuñado y ustedes tienen dentro del derecho público todo un área de contratación administrativa. Entonces, la previsibilidad, el juicio de previsibilidad tiene que ver en el momento en que se contrata, porque el contrato como producto económico no es sino una distribución de riesgos. Cuando yo le vendo a alguien mi casa o mi carro o mi departamento, yo estoy asumiendo un riesgo, el riesgo que me pague. Y la persona que compra mi casa, mi departamento o mi vehículo está asumiendo un riesgo de que estén en buenas condiciones, de que no haya reclamaciones de terceros, es decir, que pueda usar y gozar pacíficamente esos bienes y que no tengan ningún tipo de vicio que puedan afectar su uso natural. Pero el juicio de previsibilidad también, y lo veremos más adelante, tiene que ver con el alcance de los daños en el evento de que se configure la responsabilidad contractual. Pero, regresando al tema de fuerza mayor, el evento, el hecho que ocurre, tiene que ser imprevisto, tiene que escapar al cálculo de las probabilidades. Y esto es muy importante porque una cosa es la probabilidad y otra cosa es la posibilidad. En el mundo, como fenómeno natural, todo puede ocurrir, todo puede pasar, todo es posible, pero no necesariamente lo posible es previsible.
Fíjense ustedes, hay países como Chile que tienen una alta actividad sísmica. Igual ocurre en Japón. ¿Los movimientos sísmicos son previsibles? Evidentemente que sí. Y consecuentemente eso ha generado no solamente una cultura a nivel ciudadana para enfrentar eventos de esa naturaleza, sino que incluso hay políticas públicas que favorecen las medidas de protección a nivel de construcción a efectos de prepararse ante eventos que suelen ocurrir y que muy previsiblemente pueden ocurrir. Les cuento que alguna ocasión que visitaba Chile en el trayecto del aeropuerto a Santiago, quise expresarle un mensaje solidario al chofer del vehículo, porque justo unos días antes había existido un movimiento sísmico, y con cierta petulancia lo que me contestó el chofer es: sí, se cayeron algunas casas, dice, pero porque estaban mal construidas. Pero más allá de la reacción que pudo no haber sido apropiada de esta persona, lo que quería transmitirme es que Chile está preparada para los temblores. ¿Por qué? Porque son eventos previsibles. Y ahora en un mundo de transformación tecnológica permanente, las cosas son previsibles. Se desarrollan técnicas como para poder prever lo que va a pasar. Por eso es que el tercer elemento de la fuerza mayor quizás es el más determinante. Esto es, sin perjuicio de que el hecho, ajeno a las partes, aún siendo previsible, lo que marca a esta eximente de responsabilidad es que este hecho, este suceso, este evento sea irresistible. Y sea irresistible significa que sea inevitable, que no haya manera que el sujeto colocado en la situación jurídica o cualquier otra persona pueda resistir al embate o a las consecuencias de este suceso. Ahora, es muy importante aquí hacer una primera reflexión. ¿Estamos frente a una situación de fuerza mayor? Esta pandemia que azota al mundo, que ha puesto en jaque a sociedades de países del primer mundo y no se diga a economías menos desarrolladas, es un hecho ajeno o extraño a las personas, imprevisible e irresistible. Evidentemente que sí. Incluso cuando nosotros en el mes de enero o febrero veíamos las imágenes de lo que estaba sucediendo en China, quizás mirábamos distante una realidad que no considerábamos nos iba a golpear de la manera que lo ha hecho. Pero quizás las personas que estaban con mayor conocimiento e interés sobre las cosas sabían que era muy previsible que esto pudiera llegar a afectar a países como los nuestros, a pesar de que las distancias fueron rebasadas completamente por esta pandemia, por este virus que tiene en jaque al mundo. Entonces, es indudable que la pandemia reúne las características de la fuerza mayor o el caso fortuito. Pero eso es suficiente para que pueda funcionar como un eximente de responsabilidad. Yo les anticipaba que nuestro sistema de responsabilidad civil, tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual, es subjetivo. Es decir, el análisis de responsabilidad
parte de la revisión o del juicio de la actuación del sujeto agente del daño. Fíjense ustedes que el artículo 1563 del Código Civil, que contiene esta clasificación tripartita de la culpa, que yo me he permitido siempre en nuestras clases de contratos cuestionar. Esta es una clasificación de este jurista de egregio, jurista francés Potier, que no fue recogida por los redactores del Código Civil francés, pero que Bello, en las pocas cosas que se apartó del Código Civil francés, la cogió y la incorporó. Y luego se dice que la utilidad de esta clasificación tripartita es precisamente para la asignación de responsabilidad en los temas contractuales. El artículo 1563 obviamente establece el grado de culpa que se debe observar en los contratos de acuerdo a la utilidad que les reportan, y aparentemente eso funciona como una medida para el juicio de valor de la actuación, en este caso de la persona que incumple el contrato. Y luego de decir que en los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor, es responsable de la culpa lata, en los que es de beneficio recíproco de la leve, y en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios de la levísima, concluye en este segundo inciso que el deudor no es responsable del caso fortuito. Lo demás es un tanto complementario, porque cuando analizamos que el deudor estaba en mora, estamos hablando de que ya hay un incumplimiento del deudor, y el caso fortuito principalmente se opone a la imputabilidad al deudor. Si el deudor ha incumplido, si el deudor es responsable, no tiene ningún rol el caso fortuito. Y la segunda o última parte, quizás el lenguaje no es muy feliz, pero en realidad lo que quiere significar es que no haya provocado el caso fortuito. En todo caso, la regla en términos generales es que el deudor no es responsable del caso fortuito. Pero ¿por qué no es responsable del caso fortuito? Porque el caso fortuito deriva en una imposibilidad objetiva, estricta, absoluta del cumplimiento de la obligación. Es decir, no todo terremoto, no toda inundación, no toda orden de autoridad competente que obliga a quebrantar la palabra dada en un contrato necesariamente lo va a relevar al deudor de cumplir con la obligación. El caso fortuito debe de incidir en el contrato e impedir de manera absoluta el cumplimiento de la obligación. Por eso es que hay este vínculo entre el caso fortuito o fuerza mayor y otra forma de extinguir las obligaciones, que es la pérdida de la cosa que se debe. En los comentarios del Código Civil que hacen los autores y la doctrina más autorizada, lo podrán encontrar como la imposibilidad sobrevenida. Si se pierde la cosa que se debe, evidentemente se extingue la obligación. Pero claro, en la medida en que no corresponde a la acción u omisión de la parte obligada. Entonces, esto es algo muy importante. El hecho de la pandemia per se no releva a los deudores de cumplir con sus obligaciones. No los releva. Porque obviamente en el tercer inciso se habla de la prueba del caso fortuito, pero este es un hecho notorio y evidente, pues aquí no hay necesidad de probar lo que está pasando. Todos estamos confinados porque tenemos temor a un virus y un virus mortal.
Sin embargo, habrá contratos que deben necesariamente cumplirse porque este factor único, catastrófico, que nunca en la vida, esto corresponde a lo inimaginable, esto corresponde a la ciencia ficción, de que el mundo esté de rodillas frente a un virus y que se haya tenido que paralizar en todas sus esferas económicas, sociales y políticas, y que tengan una emergencia sanitaria a todos. Sin embargo, hay intercambios económicos como los que mencionaba César en su ponencia, que se continúan dando y que se continúan dando con mucha regularidad, como la venta de artículos o víveres para atender necesidades alimenticias, como la venta de medicinas, como las exportaciones agrícolas que realizamos al exterior o materia prima, como la venta, a pesar de la depresión del mercado petrolero, de lo poco que tenemos de petróleo, sin perjuicio de la interrupción que hay de la producción por la ruptura de los dos oleoductos, etc. Entonces, hay muchas actividades que se siguen cumpliendo, muchos intercambios de bienes, productos y servicios que continúan dándose y en los cuales esta situación de fuerza mayor no releva del cumplimiento. Esto es como en el momento en que nosotros contratamos con una persona para que nos traiga en este instante las mascarillas y todos estos artículos que ahora forman parte del botiquín que tenemos todos en casa y que no me cumple. ¿Lo puedo demandar? Evidentemente que sí. ¿Puedo exigir el cumplimiento? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen su salvoconducto para poder circular y poder entregar estos artículos y porque en definitiva habría una situación de deslealtad absoluta de aprovecharse de la situación en la que nos encontramos para lucrarse e incumplir sus compromisos. Entonces, esto es muy importante, insisto, porque en principio, cuando nosotros mencionamos la palabra fuerza mayor, inmediatamente pensamos que estamos relevados de cumplir nuestros compromisos y parecería ser que no es así. Fíjense, esto, el artículo 1574 simplemente tiene mucha importancia para ver hasta dónde responde el deudor y que todo dependerá de si su actuación es con dolo o es sin dolo, pero repite que si existe fuerza mayor o caso fortuito, no se paga la indemnización de daños y perjuicios. Pero es el artículo 1686 al que me refería cuando la fuerza mayor deriva en una imposibilidad de cumplir con el objeto de la prestación. Entonces, si hay de proventa un caballo o un Ferrari y se muere el caballo o se destruye el Ferrari, esa pérdida de la cosa debida por efecto de una fuerza mayor o caso fortuito, definitivamente que releva de responsabilidad al deudor, porque la cosa perece, se extingue la obligación. La fuerza mayor deriva en una extinción de la obligación. Pero hay otros contratos en los cuales, independientemente de los que mencioné, que parecería ser la fuerza mayor no los alcanza. En sus lecciones de Derecho Civil también se han encontrado con este apotegma jurídico, ¿no? El género nunca perece. Si yo tengo que entregar 100 quintales de arroz, se me malogran el arroz que tenía que entregar a la apiladora, eso no conlleva la extinción de la obligación. Yo tengo que regresar a mi finca, tengo que cosechar más arroz, llenar nuevamente 100 quintales y poder entregar
el arroz a la piladora. Recuerden también aquello de que las cosas perecen para su dueño, teoría de los riesgos. Entonces, en los casos de obligaciones de género, así exista la pérdida de la cosa debida por la fuerza mayor, subsiste la obligación. Y allí tenemos un grave problema. Y un grave problema, y aquí tenemos que hacer realmente un paréntesis, porque César mencionaba algo muy interesante, ¿no? El derecho es una estructura social. El derecho debe de dar respuestas a las necesidades de una sociedad en un momento dado. Por eso es que el derecho debe de adaptarse, debe de reinventarse. Lamentablemente, en democracias tan imperfectas como la nuestra, la Asamblea Legislativa, sumida en sus desencuentros y en sus limitaciones y carencias, no es capaz de remozar las leyes ni de promulgar una legislación que esté a tono con el momento en que se vive. Quizás por eso debo decirles y debo confesarles en realidad que estos vientos neoconstitucionales que han soplado por América, quizás el mayor mérito que encuentro en ellos es que le dan al juez un rol protagónico, pues lo compromete y obliga a, sobre casos concretos, aplicar normas que generalmente son de textura abierta, que confieren derechos y garantías a los ciudadanos, lo cual deriva o debería de derivar en fallos justos y apegados a derecho. El derecho tiene que adaptarse a los tiempos, porque cuando abramos la puerta de nuestras casas, nos vamos a encontrar con obligaciones económicas, pago de tarjetas de crédito, pagos de cuotas a las personas que nos vendieron el vehículo, el pago de la hipoteca de la casa, el pago de los servicios básicos. Y nos encontramos con que las personas, por efecto del confinamiento, no han podido trabajar porque nos encontramos. Hace poco tuve la oportunidad de revisar un segundo informe especial del CELAC y lo que vaticina realmente es catastrófico. Se establece que va a haber un decrecimiento en el Producto Interno Bruto del 6.5% del Ecuador. 37.7 millones de personas van a perder su empleo. El mundo va a decrecer en 5.2 de su Producto Interno Bruto. Se dice que esta región en particular, América Latina y el Caribe, se enfrenta a la mayor contracción histórica. Ese es el mundo que vamos a vivir después del 4, del 15, del 17 de mayo. Y lamentablemente a este escenario macroeconómico regional nos encontramos con un país que tiene un déficit fiscal galopante, que tiene sus 2 oleoductos lamentablemente sin funcionamiento, que tiene dificultades para financiar su presupuesto fiscal, que no tiene cómo pagar a una burocracia y un aparato obeso. Esa es la realidad de nuestro país y esa es la realidad de los contratos que vamos probablemente a enfrentar a corto plazo. Entonces, yo creo que muchas personas van a tener que tomar una decisión entre cumplir y no cumplir. Había un filósofo que decía que hay necesidades primarias que se tienen que satisfacer por encima de cualquier cosa. Hay que comer, hay que vestirse, hay que tener un techo. Consecuentemente, habrán
muchas personas que no puedan disponer de los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones de género y refiriéndome concretamente a las obligaciones de dinero. Y aquí va a haber esta tensión que siempre ha existido, aunque hay muchos autores que han tratado de zanjar la discusión diciendo que son dos principios que se complementan. Particularmente, esa no es mi opinión. Por un lado, esa visión sacrosanta del contrato, como ese acuerdo de voluntades que impone un yugo, ese acuerdo de voluntades que es ley para las partes, cuya desviación de una de ellas conlleva, obviamente, las sanciones previstas para el incumplimiento contractual. Y frente a eso, esta cláusula rebus sigue stantibus, que derivó precisamente de la conflagración mundial que impidió el cumplimiento de una serie de contratos y que tiene un corte básicamente jurisprudencial, en el sentido de que se pueden cumplir los contratos en la medida en que no haya una alteración de las circunstancias en las que se contrató que disloquen, que afecten esa esencia económica del contrato. Obviamente, la fuerza mayor tiene algunas otras instituciones muy similares, pero que tienen contenido propio. Entonces, habrá Sin embargo, el cumplir significaría la ruina del deudor. Entonces, la frustración del contrato, la excesiva onerosidad sobreviniente en el derecho italiano, etc. Pero básicamente nosotros nos encontramos con la tensión permanente entre el contrato tiene que cumplirse a rajatabla porque hay que respetar la palabra empeñada, o si existen circunstancias extrañas, ajenas a las partes y que afectan de manera extraordinaria este equilibrio que debe existir entre las prestaciones, habría que dar espacio, respiro para que el contrato se mantenga, para que el contrato continúe vivo, pero que se produzca una adaptación a las circunstancias. Algo entre paréntesis muy difícil de plantear. Les cuento que yo estoy trabajando precisamente en un tema de teoría de la imprevisión con una universidad europea. Es un tema que me apasiona, pero me comentaba una persona, un socio mío, que ha tratado de que desista de este tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente en una sociedad como la nuestra, en que hay poco respeto a la palabra, en que se traiciona la confianza, crear allí un instituto que pueda permitir a las partes apartarse de la letra empeñada en un contrato podría ser peligroso. Pero no podemos negarnos a una realidad como la que, por ejemplo, ocurre. Pero dejemos a un lado este tema de la imprevisión o excesiva onerosidad. Porque el otro elemento que quiero dejar planteado es este tema o este principio de la justicia contractual. Yo creo que la percepción de la gente sobre el contrato ha cambiado. Esa percepción que recoge nuestra tradición decimonónica y el movimiento codificador de que el contrato es ley y que postula la fuerza obligatoria del contrato como un principio fundamental de la contratación, quizás ha sido superada. ¿Pero por qué ha sido superada? No porque se ha socializado el derecho, sino porque al contrato, más que como estructura jurídica, se la ve como un fenómeno económico y social.
Cuando dos partes celebran un contrato, lo hacen para satisfacer sus mutuos intereses, lo hacen para cumplirlo, lo hacen para satisfacer necesidades distintas. Yo a veces digo, no es que hay un acuerdo, en realidad hay un choque de voluntades. El que quiere vender quiere enajenar y desprenderse una cosa, el que quiere comprar, por el contrario, quiere adquirir esa cosa, ingresarla a su patrimonio. Pero en este choque que termina en un acuerdo de voluntades, lo que se busca es, a través del programa contractual, satisfacer una necesidad de distinta naturaleza. Las partes confían uno en el otro para poder lograr el interés que anima a ambos a contratar. Entonces, frente a ello, yo creo que hay que dar espacio donde la fuerza mayor no funciona como eximente de responsabilidad. Fíjense ustedes, creo que César trató el tema incidentalmente de cómo algunos empleadores han tomado mano del Código del Trabajo, del famoso artículo 169, creo, numeral 6, para, apelando a la fuerza mayor, despedir a los empleados. Este es un tema muy complejo, porque tiene, pues, evidentemente una connotación social, y el derecho laboral es un derecho proteccionista, tuitivo, social. Sin embargo, allí está el artículo 169, numeral 6. Obviamente que los empleadores también deben de actuar de manera ética. Y si la fuerza mayor realmente impide que esos trabajadores cumplan con sus labores, probablemente sí hay espacio para que se tome esa causal y se deshaga el vínculo contractual. Pero no se puede tampoco aprovechar la situación para, de manera inescrupulosa e inmoral, simplemente en un afán nugatorio de los derechos de los trabajadores, sacar a las personas que están próximas probablemente a recibir los beneficios de una jubilación patronal. En todo caso, fíjense ustedes, allí la fuerza mayor hay una relación de causalidad, la fuerza mayor debe impedir que trabajen. Debe de impedir. Tanto es así que podría eventualmente darse, en mi opinión, porque liquidación de negocios es cosa, que por un lado se puedan despedir a ciertos trabajadores en determinadas áreas que probablemente la compañía ya no va a poder manejar por efecto de la pandemia, y que otras áreas subsistan. Podría darse el caso. En todo caso, acuérdense que el derecho tiene un elemento, un componente ético, y que las instituciones jurídicas no están para simplemente utilizarla en función de intereses protervos. No, el derecho es ética. Entonces, yo creo que hay que buscar una recomposición del equilibrio contractual. Pero eso es una necesidad. Fíjense ustedes, cuando la deuda de los países en vías de desarrollo, probablemente ustedes no eran muy chicos cuando salía una información de que el Ecuador recién acababa de pagar la deuda de la independencia, la deuda por la compra de los fusiles con la que nos liberamos del yugo español. Recién la acabamos de pagar hace 20, 25 años. Entonces, era tal el nivel de endeudamiento de los países que alguien me compartía una opinión y me decía, mira, el problema ya no es del deudor, de cómo pagar. El problema es del acreedor, de cómo cobrar. Fíjense ustedes, hace poco me comentaban que el dueño de casa en un departamento en Quito le tocó la puerta a su inquilino y le dijo,
a partir de hoy, durante 3 meses, usted va a pagar la mitad de su pensión o canon de arrendamiento. Eso no es necesariamente sensibilidad social, que probablemente la ha tenido ese señor, sino la necesidad de recomponer el equilibrio de las prestaciones en una situación de catástrofe como la que nos encontramos. El acreedor va a tener que tomar decisiones sesudas, inteligentes, ingeniosas, creativas. No puede simplemente exigir el cumplimiento de la prestación económica en tratándose de las obligaciones de dinero. No lo va a poder lograr. Fíjense ustedes, dentro de esta normativa que se ha dictado dentro de la emergencia nacional, ahí hay una regulación, una resolución de la Junta de Regulación de Política Monetaria en la que alienta a las instituciones públicas y privadas para que refinancie, reestructura, renueven las operaciones de crédito. Yo sé que es muy difícil que una institución del Estado disponga que haya simplemente de oficio una afectación a las relaciones económicas entre privados. Pero estamos en una situación de catástrofe, de emergencia, en la que más allá de la normativa que pueda expedir el Estado, en la que más allá del tino que puedan tener, de la prudencia con la que actúen nuestros jueces, yo creo que debe de haber una sensibilidad y buscando también el interés propio de parte de los acreedores de tratar de adaptar las prestaciones económicas contractuales a la realidad, porque esa será la única manera en que pueda continuar vivos los contratos, satisfacerse esa utilidad común que deberían de derivar a las partes y salir del trance en el que nosotros nos encontramos. Evidentemente que habrá casos en que no haya posibilidad alguna para esta recomposición de intereses y la única manera que podamos encontrar una fórmula de arreglo a la relación maltrecha será la terminación del contrato. Por último, les dejo ahí una frase de un autor colombiano. Es muy interesante y que corresponde a esta nueva visión del contrato. No como simplemente el dogma de la voluntad, sino como una institución en la que subyace una sustancia económica y que tiene que ser protegida para interés de ambas partes. Esto que ha dado, hay unos fallos muy interesantes de la Corte Suprema de Brasil sobre el tema del solidarismo contractual. Porque definitivamente que la solidaridad es inherente al contrato, porque en el contrato cada parte empeña su palabra, pero en función de la confianza que le genera a la otra parte. Por eso es que decimos que quien en definitiva incumple el contrato, más allá de infringir una norma, más allá de defraudar la confianza, está traicionando su palabra. Les agradezco por la atención y estoy abierto pues a cualquier inquietud que ustedes consideren los pueda ayudar. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Ahora vamos a abrir el foro de preguntas, de las cuales vamos a tomar en cuenta las que han realizado aquí en el chat y también las que han mandado al foro. Primero comenzaremos con el abogado César Sánchez. Preguntan, ¿qué países considera que han llevado mejor la crisis actual? ¿Aquellos que han limitado el comercio o los que han tomado medidas que no intervienen en el comercio? Sí, me parece que la actuación de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos, pues, es digna de sobresaltar, pues. Han hecho advertencias, pues, de a los operadores económicos que tengan mucho cuidado con las prácticas restrictivas que van a estar atrás de cualquier acuerdo colusorio que se dé para perjudicar a otros consumidores, para fijar precios, para
para repartirse de zonas geográficas. Entonces, me parece que ese tipo de advertencia es bastante interesante, es algo que no ha ocurrido aquí en el país, por ejemplo. Y me parece también que no haberlo hecho de manera general, sino que solamente haber entrado a ser permisivo en ciertos sectores prioritarios, por parte, por ejemplo, de los Estados Unidos en temas de salud, en el que le ha permitido a las farmacéuticas de que compartan información, pues, para tratar de encontrar una fórmula de manera que un tercero o una compañía ajena, pues, pueda valerse de los logros que han logrado otras para tratar de perfeccionarlo. En definitiva, todos estamos luchando contra este virus. Pero me parece bastante interesante de que Estados Unidos haya abierto la puerta para permitir ese tipo de acuerdos en ciertas materias. Insisto, esto no debe ser tomado como una regla general que se aplique para los diferentes mercados relevantes. O sea, hay sectores prioritarios en los que sin duda pues se lo ha hecho. Creo que Holanda lo hizo para el tema de transporte, hubo un país que lo metió para temas bancarios, pero en general todos lo han permitido para temas de salud. Ya, muchas gracias. También otra pregunta. ¿Qué herramientas normativas de regulación ofrece la normativa de competencia con respecto al control de los precios? ¿Ofertar cualquier precio para un producto puede ser sancionado o solo en determinadas situaciones? Esa es una pregunta muy interesante. Quizás la respuesta no es muy larga, pero hay que tener claro el contexto. Esta no es una ley de defensa del consumidor, ni el superintendente es una autoridad que funge como defensor del pueblo y va a sancionar por infracciones a los consumidores. Esta es una ley que trata de hacer que la entrada a un mercado, que la competencia sea con las mismas reglas. Y sí se sancionan ese tipo de cosas, pero se sancionan en casos puntuales. Cuando una empresa o un grupo de empresas que juntas tengan poder de mercado o posición dominante, lo utilicen, abusen de él para fijar precios, ahí entra pues el superintendente a imponerle una sanción para que no lo vuelva a hacer. Cuando dos empresas, pues, a través de un acuerdo colusorio, pues, de repartición geográfica, por ejemplo, se fijan precios de productos, ahí entra el superintendente y sanciona. Pero insisto, esta no es una ley de defensa del consumidor, ni esta autoridad es el defensor del pueblo o un comisario de esos que habían antes de policía que conocían las infracciones de defensa del consumidor. Esta es una ley que sirve para preservar los mercados, el acceso a ellos, la salida de ellos, para que todos los operadores económicos tengan igualdad de oportunidades. Pero es ese el énfasis que hay que darle a estas cosas. Muchas gracias. La última pregunta dice, ¿qué alternativa se podría plantear para que un operador económico pueda sobrellevar la fuerza laboral y no incurra en prácticas competitivas? Sí, otra pregunta interesante. Lo normal ante esta situación que vivimos es que una empresa se dé cuenta de que sola no va a poder solucionarlo y que lo mejor sea unirse a otra empresa para poder juntas buscar una solución. Ojo, eso puede, insisto, degenerar en un acuerdo colusorio que perjudique a otro competidor, ya sea que el acuerdo sea de buena fe, pero sin embargo, indirectamente se provocó un efecto en el mercado, que es lo que la ley trata de prevenir. Ahora, con respecto a la fuerza laboral, ese es un mundo aparte. Sin duda es el contingente o uno de los contingentes más grandes que tienen las empresas hoy en día. Esta mañana me habían dado la oportunidad de participar en un foro de la Comisión de Derechos Laborales en la Asamblea, que finalmente se suspendió. Pero a mi modo de ver las cosas, y esto lo digo pues con el mayor de los respetos, hay economías distintas, pero sin embargo el salario mínimo vital, que forma parte de ese pastel de contingencia laboral que tienen hoy en día las empresas, nosotros tenemos que centrarnos en esa parte de lo mínimo vital, porque así como ustedes, la mayoría de ustedes se han dado cuenta de que ya no gastan lo que antes gastaban, y eso produce otro perjuicio, obviamente, habría que hacer que la empresa, y sin meterme a analizar cantidades de lo que necesita una familia u otra de diferentes estratos sociales, de que la empresa garantice
lo mínimo vital, lo que de verdad es mínimo vital para una empresa, así sea, y esto, insisto, con mucho respeto, que lo que necesite sea inferior a lo que se ha fijado como salario mínimo vital. Hoy en día hay ciertas medidas pues, que ha establecido, pues, han establecido para que se pueda sobrellevar esa carga. Pero sin duda, lo que dice el doctor Rodríguez es muy importante. No sabemos el mundo con el que nos vamos a encontrar cuando todo esto se restablezca. Y ni siquiera sabemos lo que va a pasar después de unos meses de que se levante esta cuarentena, porque los efectos económicos se seguirán dando en el tiempo. Entonces, hoy en día las empresas están acumulando y acumulando quincenas, pero nosotros, insisto, tenemos que hacer un traje a la medida porque no estamos en un país de primer mundo, y de hecho vemos que ese tema laboral está quebrando empresas en países de primer mundo. Entonces, yo sí creo que habrá que ser un poco más flexible, quizás mi posición sea muy empresarial, pero hay que ser un poco más flexible al momento de los pagos sin perjudicar el tema de lo que es estrictamente necesario, mínimo vital para el trabajador, que quizás no sea la cantidad que nosotros hemos fijado como salario mínimo vital. Pero tienen que tener claro, y con esto concluyo, que hay dos cosas que le preocupan al trabajador hoy en día, y que la segunda es más importante que incluso la primera. La primera es, bueno, ¿y cómo me pagas la quincena? Pero lo que tiene en el radar el trabajador es qué va a pasar con la empresa que le da trabajo después de que todo esto se restablezca. ¿Va a quebrar? ¿Va a salir? Porque la mayor preocupación que hoy tiene ese trabajador, que estoy seguro gasta menos de lo que gastaba antes de la pandemia, es si va a seguir teniendo trabajo después de la pandemia. Entonces, tiene que ver un poco con esa flexibilización de los acreedores de la que hablaba el doctor Rodríguez, en este caso el trabajador frente al empleador, para asegurar juntos, porque todos son parte de la empresa y muy importantes, de que la empresa pueda continuar sus operaciones sin ningún problema después de que todo esto pase. Muchísimas gracias, abogado Sánchez. En este momento vamos a proceder a las preguntas para el doctor Bonones Rodríguez. Como primera pregunta se tiene la siguiente. Teniendo en cuenta que el caso fortuito y la fuerza mayor fueron creadas para situaciones excepcionales, pero no para escenarios verdaderamente inéditos como el actual, ¿cree usted que se debería repensar la figura de la fuerza mayor para que también se la pueda esgrimir en casos como los de contratos de crédito o el arrendamiento de locales comerciales? Doctor, tiene el micrófono apagado. Perdón, sí, decía, en la pregunta hay una consideración factual muy importante. Esta es una situación inimaginable, ¿no? Yo les decía que yo no participo no me gustan las películas de ciencia ficción, pero resulta que quizás protegerme de muertos vivientes hubiera sido más fácil que estar confinado en mi casa conjuntamente con toda la población del mundo, porque hay un virus que ataca a las personas y que las puede matar. Yo creo que el derecho también tiene su capacidad de respuesta. Yo creo que lo que hay que fomentar entre los seres humanos es un alto nivel de comprensión de las relaciones sociales, y las relaciones económicas son relaciones sociales. Yo siempre digo que cuando nosotros discutimos un contrato, no podemos nosotros de repente, de manera soterrada, dejar ahí un espacio para mañana tratar de valernos de una cláusula ambigua y aparentemente sojuzgar a nuestra contraparte. Más allá de ser eso inmoral, es un absurdo. Cuando yo celebro un trato, lo celebro para cumplirlo y quiero que la otra parte la cumpla. Y hay un principio, como el de la buena fe contractual, que induce a las partes a que tengan un tratamiento ético, recíproco y consecuente en su relación. De manera que yo no creo que podamos llegar a modificar el instituto de tal manera que frente a situaciones como esta pueda de alguna manera afectar relaciones en curso. Yo creo que eso también podría ser peligroso. Pero yo sí creo probablemente, y esta es una de las lecciones que deja esta pandemia,
es que vamos a ser seres humanos más cambiados, que vamos a ser más sensibles y vamos a tratar de encontrar en que lo fundamental es la solidaridad y el compromiso de utilidad para la sociedad antes que el interés particular. Muchas gracias, doctor. Tiene aquí otra pregunta. Dice, buenas tardes. Recientemente el ministro de Energía ha mencionado que debido a la paralización por el accidente de los oleoductos SOTE y OCP, se había podido invocar la figura de fuerza mayor en los contratos petroleros para suspender las obligaciones de entrega del crudo, lo cual nos había beneficiado debido a los bajos precios del petróleo. ¿Cómo opera la figura de la fuerza mayor en esta clase de grandes contratos y situaciones? Sí, dentro de las malas noticias que teníamos, en realidad, cuando don René Ortiz anunció aquello, era una buena noticia. Todos sabemos la depresión del mercado petrolero y sabemos que lamentablemente en nuestro país, que vive en la industria petrolera, esta oscilación entre los contratos de participación y los contratos de servicios de acuerdo a la forma en que también se comporta el precio del petróleo. Pero en este caso particular y concreto, la fuerza mayor hacía imposible el cumplimiento del contrato, porque se había roto el tubo, los dos tubos. Entonces era materialmente imposible porque no había forma de cumplir con la producción petrolera, de tal manera que hemos salido muy bien librados porque nos ha permitido de alguna manera mantener esas reservas petroleras, esperando obviamente que el precio se incremente y que podamos restablecer la exportación. Pero funcionó perfectamente. Aquí existe otra pregunta. Considerando que la teoría de la imprevisión no constituye un eximente de responsabilidad, ya que no imposibilita la ejecución del contrato, sino que lo hace más gravoso su cumplimiento, sería ideal el aplicarla para los negocios, para que los negocios no cierren y más bien puedan renegociar con sus acreedores ciertas cláusulas. Absolutamente de acuerdo. Me parece que esa es la visión con la que tenemos que obrar, readaptar el contrato a las condiciones actuales. ¿Qué es lo que nos interesa en este instante? Si yo arriendo una casa y pago $1.000, ¿qué hago? ¿Me voy de la casa porque no puedo pagar? Y el arrendador, ¿a quién se la va a arrendar? Ustedes saben cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Hace poco le hacían una pregunta muy interesante sobre precios a César, y César, pues con el rigor científico desde el punto de vista del tema de competencia, la absolvió. Pero yo pregunto, ¿cuál es el precio justo de las cosas? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar hoy por una mascarilla N95? ¿Cuánto? Siempre en nuestras clases nos planteamos ese desafío de cuánto cuesta la Coca-Cola en el desierto. El valor que uno esté dispuesto a pagar para satisfacer el interés. Por eso es que ese concepto de conmutatividad de los contratos ha cedido. Las prestaciones no necesariamente son equivalentes, sino que yo desde el principio que contrato tengo que saber a qué atenerme. Pero regresando a eso, efectivamente, yo creo que hay que dar espacio. El problema que se nos plantea es que dejar como allí una puerta abierta para que todo el mundo defraude el contrato y no quiera cumplir. Entonces, estamos hablando aquí de un remedio contractual cuando el contrato está al borde del colapso, porque hay una alteración grave de las prestaciones económicas. Esto pasó en Argentina. En Argentina los niveles de inflación eran de tal naturaleza que, como para darle un poco de contenido humorístico, decían que cuando yo me sentaba a tomar un café costaba tantos pesos y cuando yo terminaba y pedía la cuenta me costaba mucho más. Entonces, en situaciones de economías inestables como esa, evidentemente que la teoría de la imprevisión debería de funcionar, siendo de aplicación excepcional y restringida. Muchas gracias, doctor. Y por último, la última pregunta que se le va a realizar es, ¿qué opina usted sobre la teoría desarrollada por los Coronation Cases del Reino Unido? ¿Nuestra jurisprudencia ha desarrollado algún concepto similar que pueda servir en estos momentos? Por ejemplo, las personas que alquilaron inmuebles para comercio o vivienda por la temporada de vacaciones en la costa, la causa de estos contratos había sido explotar comercialmente un inmueble en esa época del año,
o por otro lado, vacacionar durante el periodo de las vacaciones? Sumamente interesante la pregunta, ¿no? Ustedes saben que los casos de la coronación se dieron cuando el rey se enfermó y no pudo participar en el desfile, y se dieron dos casos que son referentes para lo que después se llamó la teoría de la frustración del fin del contrato. Entonces ahora después hay ejemplos, obviamente quizás más tropicalizados, en los cuales yo puedo cumplir el contrato, yo puedo ir y estar en el balcón, pero resulta que yo quería alquilar y alquilé la casa y pagué, porque ahí hubo un pago por adelantado, pero lamentablemente el rey ya no va a pasar, entonces no tiene ningún sentido, objeto ni utilidad. Esto es muy interesante, digo, porque retoma este concepto de que el programa contractual trata o procura un beneficio mutuo a las partes. Entonces, la frustración del fin del contrato solamente está regulada en Argentina, por ejemplo. Porque, claro, tendría que ser expresa dentro del vínculo contractual a efectos de que mañana, si esa condición falla, yo pueda relevarme del cumplimiento de las prestaciones. Yo diría, no, si yo voy y pido que me hagan un traje para casarme y después la novia decide no casarse conmigo, yo no puedo ir a donde el sastre y decirle, sabes que ya no te voy a pagar porque ya no tiene sentido el frac, porque ya la novia me ha dejado en el altar o no quiere casarse conmigo. Es un tema delicado, pero nuevamente esto de la frustración del fin del contrato, que precisamente es una teoría que arranca de los casos de la coronación que menciona la persona, es muy interesante porque lo que para mí, y tiene mucho valor, es remarca la utilidad mutua que un contrato está llamado a reportar a las partes. Muchas gracias, doctor. Y por último, tenemos la pregunta que dice lo siguiente. Si las partes no han contemplado fuerza mayor ni caso fortuito para suspender los efectos del contrato o como causal de terminación, el deudor pudiera alegarla para suspender sus obligaciones, para diferirlas y cumplirlas posteriormente. Para ello necesitará de la anuencia del acreedor o bastará la sola invocación de la normativa. Bueno, lo primero es que no creo que podamos formular una regla general, porque todo dependerá de qué es lo que se estipuló en el contrato. Pero partiendo de que no se haya estipulado nada, la fuerza mayor, por supuesto que funciona como eximente de responsabilidad, pero habrá que analizar obviamente el caso concreto. Ahora, las medidas de suspensión o diferimiento en realidad no son eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, ahora en la parte laboral, que es donde quizás más el gobierno se ha preocupado pues, para evitar que haya gente que sea despedida, se está invitando a que empleador y empleados lleguen a acuerdos para reducir, para suspender, para modificar y para incluso diferir el pago de los sueldos y salarios. Allí en realidad lo que se trata es de mantener viva la relación jurídica, pero tratar de adaptarla a la situación económica de empresas que de repente tienen una textilera que tiene 130 trabajadores y que tiene 40 días, no solamente que no puede abrir sus puertas para producir, sino que después que abra las puertas probablemente no va a tener ningún tipo de demanda para los productos que va a producir. Entonces, es muy importante, la fuerza mayor está consagrada en la ley, siempre funcionará como eximente de responsabilidad, pero como decíamos en el caso anterior, porque destruyó el petróleo, el oleoducto, y eso impide el cumplimiento de la prestación que era la entrega del petróleo. Entonces, en cada caso habrá que analizarlo. Acuérdense que la fuerza mayor siempre es un tema factual, no hay que analizarlo y aplicarlo al caso. Muchísimas gracias, doctor. Para finalizar, quiero agradecer muy gratamente al abogado César Sánchez y a usted, doctor Bonesio Rodríguez, por participar de este espacio, que básicamente lo que hace es aumentar ese deseo por la academia en cada una de las personas. A todas las personas que nos están viendo, queremos recordarles que a lo largo de esta semana y a lo largo de este mes vamos a seguir con este tipo de foros y conversatorios, para lo cual los invito
a seguir en la página de Instagram como edu-delegación 2020 para que puedan estar informados y sepan que vamos a seguir haciendo este tipo de conversatorios. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias César y doctor Bonerges, será para otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos.